En la vasta historia del pensamiento humano, pocos individuos han logrado no solo prever la silueta del futuro, sino diagnosticar con precisión quirúrgica las ansiedades de su llegada. No fue un vidente ni un oráculo, fue un analista metódico, un sismógrafo social que detectó las ondas de choque del cambio antes de que éstas se convirtieran en el terremoto que hoy define nuestra realidad. Su obra no es una colección de adivinanzas, es el manual de instrucciones de una era que, al momento de su escritura, apenas comenzaba a gestarse. Soy Álvaro Sicarelli y en este episodio de Los Nuevos Profetas, Alvin Toffler, el profeta del shock del futuro. Alvin Toffler nació el 4 de octubre de 1928 en Nueva York, en una familia de inmigrantes judíos polacos. Sus primeros años estuvieron marcados por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, contextos que forjaron su sensibilidad hacia los cambios sociales abruptos. Creció en un entorno urbano dinámico, donde la industrialización y la migración masiva eran palpables, lo que le inculcó una curiosidad innata por las transformaciones culturales y económicas. En su juventud, Toffler se mudó a Cleveland, Ohio, donde experimentó de primera mano la vida obrera. Trabajó en fábricas de automóviles y fundiciones, experiencias que lo conectaron con la realidad del proletariado industrial. Estos inicios humildes, lejos de los círculos académicos elitistas, le proporcionaron una perspectiva empírica y racionalista, que más tarde contrastaría con las abstracciones teóricas de otros futuristas. Toffler se graduó en inglés y en literatura en la Universidad de New York en 1950, pero su formación profesional fue en gran medida ecléctica y autodidacta. Inicialmente influenciado por el marxismo, con lecturas de Karl Marx y Friedrich Engels durante su juventud que lo llevaron a un breve activismo sindical, evolucionó hacia una visión más pluralista, incorporando ideas de sociólogos como Lewis Mumford y economistas como John Kenneth Galbraith. Su esposa, Heidi Toffler, con quien se casó en 1950 y colaboró en todas sus principales obras, fue una influencia pivotal. Ambos compartían un interés por la sociología y la perspectiva estratégica. Profesionalmente, Toffler se inició como periodista obrero para periódicos sindicales. Luego pasó a la Fortune Magazine en la década de 1960, donde cubrió temas de tecnología y negocios. Esta etapa lo expuso a innovadores como Marshall McLuhan, cuya teoría de "el medio es el mensaje" resonó en su análisis de la comunicación masiva. Influencias adicionales incluyeron a pensadores como Buckminster Fuller, con su enfoque en la sinergia tecnológica, y a economistas que enfatizaron en el rol del conocimiento en la producción e innovación económica, como Eva Lerner, Alfred Eichner y Nicholas Calder. La obra de Toffler se condensa en una trilogía que diagnosticó el pasado, presente y futuro del cambio social y los estados de evolución de la humanidad en el campo social, político, económico y tecnológico. Estas obras fueron El shock del futuro, publicada en 1970, La tercera ola en 1980 y El cambio del poder, publicada en 1990. La publicación del shock del futuro definió su carrera. La tesis central no es solo que el cambio ocurre, sino que la aceleración del cambio tiene un impacto psicológico y social devastador. Introduce el concepto de sobrecarga informativa, un estado de parálisis decisional frente a un exceso de datos. Toffler argumentó que la sociedad estaba sufriendo una desorientación masiva, el vértigo de la libertad, porque las estructuras sociales, la familia, el trabajo y la religión, no podían adaptarse a la velocidad del cambio tecnológico.
Si el shock del futuro fue el diagnóstico, la publicación de la tercera ola fue la explicación histórica. Toffler dividió la historia humana en tres grandes movimientos. La primera ola corresponde al período agrario, al período neolítico, que se inició hace aproximadamente 10.000 años con la transición de sociedades cazadoras, recolectoras, a comunidades sedentarias basadas en la agricultura. Toffler describe esta era como dominada por la tierra como recurso principal, con economías de subsistencia, estructuras familiares extensas y un ritmo de vida lento y cíclico, alineado con las estaciones y la naturaleza. La primera ola culminó en sociedades feudales estables pero rígidas, donde el poder residía en los nobles feudales y las instituciones religiosas. Toffler concluye que esta era estableció las bases para la diversidad cultural, pero su lentitud la hizo vulnerable a disrupciones externas, preparando el terreno para la segunda ola al agotar recursos y generar presiones demográficas. La segunda ola, iniciada en el siglo XVIII con la Revolución Industrial, se caracteriza por la mecanización, la producción en masa y la urbanización. Toffler la describe como una era de estandarización, donde las fábricas, los ferrocarriles y la burocracia estatal son dominantes. La sociedad se organiza en torno a la sincronización, horarios fijos, educación masiva, cumplimiento de normas laborales y la centralización del poder en instituciones como el Estado-Nación y las grandes corporaciones empresarias. La segunda ola concluye con un agotamiento de su modelo, contaminación ambiental, burocracia ineficiente y rigidez ante el cambio. Toffler deduce que, aunque elevó el nivel de vida, creó ciertos grados de desigualdades y resistencias violentas a los procesos del cambio. Y la tercera ola, que Toffler predijo en los años 70 y 80, es la era postindustrial basada en el conocimiento, la información y la tecnología digital. Se describe como descentralizada, con economías flexibles, producción personalizada y un rol central para el prosumidor, el consumidor que también produce, como en las plataformas digitales. Esta ola incluye avances en computación, biotecnología y comunicaciones que disuelven fronteras y empoderan a individuos sobre instituciones. Toffler determina que la tercera ola representa un renacimiento humano, donde la civilización se libera de la rigidez industrial hacia una sociedad fluida y creativa. Sin embargo, enfatiza que su éxito depende de adaptaciones éticas y políticas para evitar desigualdades digitales. Predice un mundo donde el poder se desplaza hacia el poder del conocimiento, con implicaciones para todo, desde la educación hasta la guerra. En El cambio de poder, libro publicado en 1990, que completó la trilogía, analiza la transformación del poder en la era postindustrial, argumentando que el poder se deriva de tres fuentes principales: la fuerza y la violencia, el dinero y la riqueza, y la información y el conocimiento. Toffler sostiene que estamos presenciando un cambio profundo en la naturaleza del poder, donde el conocimiento emerge como la fuente dominante, amplificando y sustituyendo a las otras dos en una economía supersimbólica impulsado por la tecnología. Argumenta que la violencia ha sido históricamente dominante en eras donde el conocimiento y la riqueza eran limitados, como en imperios antiguos como el Imperio Romano. Critica su uso en conflictos globales, donde la tecnología cibernética y digital la hace obsoleta, y advierte que, en una sociedad basada en conocimiento, la violencia pierde relevancia frente a herramientas más sutiles como la manipulación informativa y el control de la opinión de masas. Los postulados y posteriores confirmaciones de los mismos en esta trilogía futurista han sido elogiados por grandes figuras del mundo político y empresario global, tales como el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, el ex líder soviético Mikhail Gorbachev, el ex primer ministro chino Zhao Ziyang, el fundador de la CNN Ted Turner, el fundador de América Online Steve Case y los hoy gigantes de la tecnología mundial Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, Peter Thiel de Palantir y Sam Altman de OpenAI. Todos ellos reconocen que la figura de Alvin Toffler es la máxima representación del visionario de las últimas décadas y quizás el más acertado de todos los futuristas del siglo XX. En 2025, muchas de sus visiones se han materializado, exacerbadas por avances como la inteligencia artificial, la globalización digital y la pandemia del coronavirus 19.
que aceleraron tendencias como el trabajo remoto y la sobrecarga informativa. En el shock del futuro, Toffler describió el estrés psicológico y social causado por un cambio tecnológico y cultural demasiado rápido, donde la especie humana se vería afectada directamente por un alto nivel de sobrecarga informativa, vínculos personales basados en relaciones efímeras y empresas basadas en estructuras organizativas flexibles y temporales. Argumentó que la aceleración del cambio genera desorientación, alienación y respuestas extremas, como el retroceso a tradiciones del pasado o la adopción frenética de cualquier tipo de novedad artística, tecnológica o social. En este 2025, el choque del futuro es una realidad palpable. La pandemia del 2020 aceleró la adopción masiva de herramientas digitales como Zoom, Google Meet y plataformas de inteligencia artificial, generando una sobrecarga informativa que Toffler predijo. Redes sociales como TikTok y X bombardean a usuarios con contenido efímero, contribuyendo a tasas récord de ansiedad y depresión, especialmente entre los más jóvenes. En los próximos 20-30 años, el shock del futuro podría intensificarse con la integración de inteligencia artificial en la vida cotidiana, como implantes neurales al estilo Neuralink, que aceleren el aprendizaje pero generen fatiga cognitiva masiva. Hacia el año 2055 podría cumplirse una economía de la experiencia, donde el cambio sea tan rápido que las sociedades implementen pausas tecnológicas reguladas para mitigar el estrés. La tercera ola domina en el año 2025, con plataformas como YouTube, Etsy y los grandes canales de streaming Twitch, Fubo TV, Olga y Luzu convierten a usuarios en prosumidores, generando billones de dólares en contenido digital. La desmasificación cultural e informativa toffleriana se ve en cómo Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Tencent Video y YouTube recomiendan contenido de forma personalizada por medio de control algorítmico, mientras biotecnologías como CRISPR cumplen predicciones de clonación y edición genética. Oficinas sin papel y trabajo remoto son parte de la norma del nuevo management empresarial y la economía del conocimiento eclipsa la propia industrial. Predicciones geopolíticas como la caída del muro de Berlín se cumplieron y en el año 2025 China adopta políticas digitales inspiradas en Toffler. Hacia el año 2050 podría cumplirse la fase de consolidación de una cuarta ola, donde la fusión de inteligencia artificial con biotecnología, creando economías circulares con energía solar, como tecnologías que permiten la captura y reducción de dióxido de carbono a niveles preindustriales. Robots humanoides en hogares y fábricas evolucionarán a lo cotidiano en el año 2055, con medios de transportes del tipo Hyperloops y realidad virtual aumentada como norma. La desmasificación podría extenderse a gobiernos personalizados vía blockchain. Tal como lo expuso en El cambio del poder, el conocimiento domina. El uso sistematizado de Big Data en empresas como Google amplifica riqueza y reduce violencia tradicional, cambiando el paradigma histórico a uno poshistórico de ciberguerra versus guerras tradicionales. En 20-30 años más, el conocimiento humano podría evolucionar a formas de identidad tokenizadas y de sistemas de computación avanzados descentralizadas. Guerras informativas escalarían a conflictos cuánticos y la aplicación de la superconductividad en las redes eléctricas para transmitir energía con cero resistencia permitiría, por un lado, la reducción drástica de las pérdidas de energía, pero por el otro, el desarrollo de nuevas formas de armamento electromagnético de destrucción masiva. Alvin Toffler no fue un mero observador, fue el arquitecto intelectual que cartografió el torbellino del progreso humano, advirtiéndonos de sus peligros y oportunidades con una precisión que hoy nos estremece. En un mundo donde la realidad supera a la ficción, con autos autónomos, realidad virtual y genomas editados, su legado nos urge a actuar. Los líderes políticos deben regular la inteligencia artificial para evitar desigualdades catastróficas. Los empresarios deben abrazar la innovación ética y la humanidad, como especie, debe prepararse para olas futuras que podrían redefinir nuestra existencia. Ignorar a Toffler es ignorar el futuro. Abrazarlo es empoderarnos para navegar en el caos venidero.
Su visión profética no solo explica nuestro presente, sino que ilumina el camino hacia un mañana donde el conocimiento, si se maneja sabiamente, podría elevarnos a nuevas alturas evolutivas. La gran pregunta es, ¿estamos listos para el próximo shock? Soy Álvaro Sicarelli y este fue otro episodio más de Los Nuevos Profetas, acá por Canal 8. Hasta el próximo episodio.